El Llanero Solitario, 1949-1957. El elenco entonces y ahora. Destinos que impactarán. Más de 75 años. Después han pasado más de 75 años desde que El Llanero Solitario salió al aire por primera vez. Y los actores que lo hicieron posible vivieron bodas, escándalos, decepciones y transformaciones que nadie habría imaginado. ¿Sabían que uno de los actores principales falleció después de que una orden judicial le prohibió usar su propia máscara? ¿Y que esa decisión le destruyó la vida? ¿Sabían que el hombre que regaló a los niños del mundo la imagen del fiel y noble Tonto terminó muriendo de un derrame cerebral, solo, prácticamente sin trabajo, porque Hollywood simplemente se negaba a verlo como algo más que un sirviente silencioso? ¿Y sabían que un tercer actor de esta serie, enorme, aterrador, la encarnación del villano más peligroso del viejo oeste, era en la vida real un cantante de música country de buen corazón, que murió de cáncer de pulmón mientras su cara seguía apareciendo en pantallas de todo el continente? Esta es la historia de las personas que estuvieron detrás de uno de los westerns más legendarios de todos los tiempos. Dejen un comentario ahora mismo y cuéntenos desde qué país están viendo este video y cuál de estos actores los sorprendió más. Y si todavía no se han suscrito, este es el momento. Número 1. Jay Silverheels. Como Tonto, Jay Silverheels tenía 37 años cuando se emitió el primer episodio de El Llanero Solitario en septiembre de 1949. Participó en los 217 episodios de la serie, desde el primero hasta el último. Y su Tonto quedó grabado para siempre en la historia de la televisión. Era Tonto quien decía el famoso "que mo sabe". Era Tonto quien cabalgaba al lado del llanero, mientras Silver los llevaba hacia el horizonte. Pero detrás de las cámaras se desarrollaba una historia completamente diferente. Su nombre real era Harold J. Smith. Nació el 26 de mayo de 1912 en Ontario, Canadá, en la reserva de las 6 Naciones del Río Grande. Su abuelo era jefe del pueblo Mohawk y su padre era oficial militar herido en los campos de la Primera Guerra Mundial. Desde niño, Jay Smith fue un atleta nato. Brillaba en el lacrosse y llegó a la final del torneo amateur de boxeo Golden Gloves, el más prestigioso campeonato de boxeo amateur de Estados Unidos, en el Madison Square Garden de Nueva York. Fue el lacrosse lo que lo llevó a Los Ángeles a finales de los años 30, donde el actor cómico Joe E. Brown lo descubrió y lo ayudó a conseguir su primera prueba cinematográfica. Así entró Harold Smith a Hollywood, como extra y doble de riesgo, abriéndose paso lentamente. Para cuando lo convocaron al papel de Tonto, ya había actuado en decenas de pequeños roles y era conocido con el nombre artístico Jay Silverheels, apellido que le pusieron durante sus años de boxeo. El papel de Tonto fue su verdadero salto al estrellato, y Jay Silverheels se convirtió en el primer indígena norteamericano en interpretar a un personaje nativo en una serie de televisión estadounidense. Fue un momento histórico de un valor incalculable. Pero lo que vino después fue muy amargo. Hollywood y la televisión eran incapaces de ver a Jay Silverheels de otra manera que no fuera Tonto. Cuando la serie terminó en 1957, quedó atrapado en ese personaje. Los directores no le ofrecían otros papeles. Los estudios que ayer le pagaban por su trabajo, hoy no lo veían. Jay tuvo que trabajar como vendedor para llegar a fin de mes. Comenzó a escribir poesía inspirada en sus recuerdos de la infancia en la reserva y la recitaba en televisión. Más adelante, en los años 60, fundó el Taller de Actores Indígenas en Los Ángeles, un espacio donde los actores nativos americanos podían recibir formación profesional para no repetir su historia. Fue el gesto de un hombre que había salido herido del sistema, pero que pensaba en quienes vendrían después. En 1976, Jay Silverheels sufrió su primer derrame cerebral. Pasó 3 años luchando contra las secuelas, y en marzo de 1980 falleció de un segundo derrame en California. Tenía 67 años. Sus cenizas fueron llevadas de regreso a la reserva de las 6 Naciones en Ontario, de donde había partido años atrás persiguiendo un sueño. En 1993, a título póstumo, fue incluido en el Salón de la Fama de los Grandes Intérpretes del Oeste en el Museo Nacional del Vaquero y la Herencia Occidental, el primer y único nativo americano en recibir ese honor hasta el año 2013. Tonto caminó junto al Llanero Solitario durante 217 episodios, pero Jay Silverheels caminó su propio camino solo,
y lo recorrió hasta el final con dignidad. Número 2. John Hart, como el llanero solitario. John Hart tenía 34 años cuando, en 1952, se puso la máscara de plata y ocupó el lugar de Clayton Moore en el papel principal. Ni el equipo de producción ni los fanáticos estaban preparados. El cambio ocurrió en silencio, sin anuncio oficial, sin traspaso ceremonial. Un día los espectadores encendieron el televisor y encontraron a otro hombre con el sombrero blanco. John Hart apareció en 52 episodios, pero ninguno de ellos lo hizo realmente querido. La voz era diferente. La presencia era diferente. El público quería que Moore volviera. John Lewis Hart nació el 13 de diciembre de 1917 en Los Ángeles. Creció en San Marino, se graduó de la escuela secundaria de South Pasadena y estudió actuación en el reconocido Pasadena Playhouse. Su madre era crítica de teatro para un diario local, y quizás fue eso lo que sembró en él el amor por la escena. El talento era genuino, alto, de rasgos armónicos y ágil en sus movimientos. John Hart parecía haber nacido para la pantalla. Los productores de Paramount lo descubrieron en el teatro y le firmaron contrato a finales de los años 30. Actuó en varios filmes del legendario director Cecil B. DeMille, incluyendo El Bucanero y El Norte Montado. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial. Hart fue reclutado en 1941. Al regresar a Hollywood, después de la guerra, descubrió que tenía que empezar de cero. El nicho era estrecho, westerns y seriales de aventuras. En ese género se volvió indispensable. El papel del llanero solitario en 1952 parecía su gran momento, pero resultó ser una trampa. El público no lo aceptó. Los productores trajeron a Moore de vuelta en 1954. Hart siguió trabajando en cine y televisión durante muchos años. Conoció a su esposa, la actriz canadiense Beryl Braithwaite, en un rodaje, y se casó con ella 10 días después de conocerla. Su matrimonio duró 52 años. El 20 de septiembre de 2009, John Hart falleció en su casa en Rosarito, Baja California, México, por complicaciones derivadas de la demencia. Tenía 91 años. Sus cenizas fueron esparcidas sobre el Océano Pacífico. Hasta el final de su vida habló con humor de su papel como el otro llanero solitario. Durante 50 años me llaman el otro Ranger, decía. Hay cosas peores que te puedan decir. En esas palabras había tanto amargura como sabiduría. La sabiduría de quien toda la vida estuvo un paso fuera del reflector, pero nunca perdió la dignidad. Número 3. Glenn Strange como Butch Cavendish. Glenn Strange tenía 50 años cuando apareció en los primeros 4 episodios de El Llanero Solitario, como el gran villano de toda la historia, el despiadado Butch Cavendish. El forajido que masacró a toda una patrulla de Rangers de Texas, dejando con vida a uno solo. Esos pocos episodios fueron suficientes para que la imagen de Cavendish se grabara en la memoria de generaciones de espectadores. Pero pocos sabían que detrás de ese villano aterrador había un cantante de música country de buen corazón que había crecido en un rancho de Texas. George Glenn Strange nació el 16 de agosto de 1899 en el pequeño pueblo de Weed, Nuevo México. Por sus venas corría sangre irlandesa y cherokee. Habló la lengua cherokee con fluidez hasta alrededor de los 13 años. Hijo de una familia ganadera, abandonó la escuela después del 8º grado para trabajar en el campo. En los llanos y entre el polvo, se volvió un maestro en el manejo de caballos y aprendió a cantar junto a las fogatas. Glenn era un hombre enorme, medía cerca de 1,93 m, con unos hombros que ocupaban el marco de cualquier puerta. Cuando se mudó a Hollywood en los años 30, su físico lo hizo imprescindible en los westerns, pero su verdadera fama no llegó como vaquero, sino como monstruo. En 1944, Universal Studios lo eligió para el papel del monstruo de Frankenstein después de que Boris Karloff dejó el personaje. Strange interpretó al monstruo en 3 películas de culto: La Casa de Frankenstein, La Casa de Drácula y Abbott y Costello contra los fantasmas. El propio Karloff lo entrenó durante horas, explicándole la forma de moverse y la expresión del personaje. Fue una escena extraordinaria. Un monstruo legendario le pasaba la antorcha a otro. Al mismo tiempo, Glenn Strange componía canciones. Colaboró con el actor Eddie Dean y escribió varios temas de música country. Cuando Gunsmoke
la legendaria serie del oeste que se convirtió en una institución de la televisión norteamericana, lo incorporó en 1959 al papel fijo de Sam, el barman. Finalmente encontró su lugar. Interpretó ese personaje hasta el día de su muerte, 14 años hasta 1973. Gunsmoke se convirtió en su hogar, y Sam, el barman, en su verdadero rostro. El 20 de septiembre de 1973, Glenn Strange murió de cáncer de pulmón en Los Ángeles. Tenía 73 años. En su funeral cantó Eddie Dean, el hombre con quien había escrito canciones junto a la fogata décadas atrás. Ese día no se despidieron solo de un actor, se despidieron de uno de los últimos vaqueros de verdad que todavía recordaba cómo huele la pradera al atardecer. Número 4. Chuck Courtney, como Dan Reed. Chuck Courtney tenía 19 años cuando apareció por primera vez en El Llanero Solitario interpretando al sobrino del héroe, el joven Dan Reed. Entre 1950 y 1955 participó en 14 episodios, y su personaje siempre estaba en el centro de la acción. Para los jóvenes espectadores de esa época, Dan Reed era el punto de entrada al mundo de la serie, un muchacho que cabalgaba junto a su tío y sabía que hacer lo correcto era lo que importaba. Charles Thomas Courtney Jr. nació el 23 de julio de 1930 en Los Ángeles. Su madre, Elizabeth Courtney, era diseñadora de vestuario en Columbia Pictures, lo que le dio a Chuck acceso directo al mundo del cine desde pequeño. Creció entre rodajes y conocía la vida cinematográfica por dentro, mucho antes de pararse frente a una cámara. Después de su paso como Dan Reed, no se detuvo. Courtney se convirtió en uno de los dobles de riesgo más solicitados de Hollywood. Trabajó en Río Lobo, junto a John Wayne, en Los Cowboys, en Viaje a las Estrellas y en Cementerio de Mascotas. Y en todos realizó personalmente las escenas de riesgo con caballos, sin usar doble. Su maestría le valió el premio Golden Boot en 1993, uno de los mayores reconocimientos al aporte de toda una carrera al género western. Pero para ese entonces, Chuck Courtney ya estaba gravemente enfermo. Una serie de accidentes cerebrovasculares devastó su salud, le quitó la movilidad y le robó lo que más amaba, la capacidad de moverse. Un hombre que había vivido toda su vida en movimiento, a caballo, en pleno salto, en caídas, quedó paralizado por la enfermedad. El 19 de enero del año 2000, Chuck Courtney murió en su casa en North Hollywood por una herida de bala autoinfligida. Tenía 69 años. Su esposa Geraldine, sus hijos Dustin y Elizabeth, y su hijastro Lincoln, vivieron ese día. Dan Reed siempre salía ileso de los peligros en la serie, porque su tío enmascarado estaba a su lado. En la vida real, Chuck Courtney llegó a su punto final solo, y esa verdad pesa más que cualquier caída de un caballo. Número 5. Lane Bradford, maestro del papel de villano. Lane Bradford fue uno de los rostros más reconocibles de El Llanero Solitario, no en un rol fijo, sino en el rol fijo de la amenaza. Entre 1949 y 1957 apareció en 15 episodios con distintos nombres: Zeke, Joe, Sleek, Sargento Pala, Smiley Hawks, cada vez un personaje diferente, pero siempre la misma función: crear el peligro que el llanero solitario y tonto debían eliminar. Bradford era quien marcaba el tono del peligro en la serie. Su nombre real era John Mirtland LeVar Jr. Nació el 29 de agosto de 1922 en Yonkers, Nueva York, en una familia de actores. Su padre, John Merton, era un reconocido actor de carácter en Hollywood, y Lane creció viendo la industria del cine por dentro. Se formó en la Academia Americana de Arte Dramático en Nueva York, y luego se fue a Hollywood a hacer lo mismo que su padre, solo que como villano. A lo largo de 33 años de carrera, Lane Bradford apareció en más de 250 producciones entre películas y series de televisión. Se lo vio en Gunsmoke, Bonanza, Rawhide y decenas de otros westerns. Era irreemplazable, ese tipo de actor al que podías llamar un lunes, y el miércoles ya tenías un villano creíble y aterrador listo para filmar. A finales de los años 60 se alejó del cine, se mudó a Hawái y se instaló en una vida tranquila. Tocaba la guitarra y el ukulele, escuchaba el mar, hacía trabajo voluntario. Parecía que al fin había encontrado la paz. En junio de 1973, Lane Bradford vivía a bordo de su velero en el puerto de Honolulu,
Un derrame cerebral repentino lo golpeó en cubierta. Lo trasladaron de urgencia al Hospital Kaiser en Honolulu, pero 4 días después, el 6 de junio de 1973, falleció de una hemorragia cerebral. Tenía 50 años, sin hijos, sin prensa, sin ceremonia de despedida, solo el océano que, al parecer, llevaba años buscando. Fue cremado según sus deseos. Uno de los villanos más ocupados de la televisión del oeste se fue en silencio y sin aspavientos, exactamente como había vivido sus últimos años. Número 6. House Peters Jr. en distintos roles. House Peters Jr. apareció en El Llanero Solitario en 13 episodios entre 1950 y 1957, cada vez con un nombre diferente, pero siempre como el personaje al que finalmente alcanzaba la justicia. Su cara era conocida por todo el continente, pero su nombre pocos lo recordaban. Ese amargo destino, ser el rostro sin nombre, convirtió a House Peters Jr. en un símbolo de toda una generación de actores de carácter de Hollywood. Robert House Peters Jr. nació el 12 de enero de 1916 en New Rochelle, Nueva York. Su padre, House Peters Sr., fue una estrella del cine mudo. House creció en Beverly Hills, asistió al mismo colegio que los hijos de la élite de Hollywood y estuvo inmerso en el mundo del cine desde su infancia. El camino parecía estar trazado, hasta que la Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. Peters sirvió en las Fuerzas Aéreas del Ejército estadounidense en el Pacífico y no regresó a Hollywood hasta 1946. Durante todo ese tiempo, la competencia no esperó, tuvo que empezar prácticamente de cero, y lo hizo. Su figura alta y atlética y su cabeza rapada lo convirtieron en el villano perfecto para los westerns. A finales de los años 50 y comienzos de los 60, se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la publicidad televisiva. Fue el primer actor en interpretar al personaje de Don Limpio, el hombre fornido y calvo del famoso detergente multiusos. Todo el mundo lo reconocía, pero, otra vez, nadie sabía su nombre. En algún momento se fijó una meta: si para los 50 años no había alcanzado el estrellato, dejaría la profesión, y cumplió su palabra. En 1965, tras terminar su último episodio de Lassie, dejó los rodajes sin hacer ruido y se dedicó a los bienes raíces en el Valle de San Fernando. Después, junto a su esposa Lucy, recorrió toda América del Norte en una casa rodante, buscando oro, pescando, yendo a mercados de pulgas. Era la vida de alguien que había tomado su decisión y no se arrepentía de nada. El 1 de octubre de 2008, House Peters Jr. falleció de neumonía en el hospital para el personal del cine y la televisión en Los Ángeles. Tenía 92 años. Vivió una vida larga, crió a 3 hijos y escribió una autobiografía con el título perfectamente elegido: El otro lado de Hollywood. Ese otro lado, sin reflectores, sin grandes premios, pero con dignidad, fue, quizás, el mejor papel de su carrera. Número 7. Mickey Simpson. El hombre de más de 175 películas. Mickey Simpson apareció en El Llanero Solitario en 13 episodios entre 1950 y 1956, siempre como alguien grande, peligroso y finalmente derrotado. Su 1,95 m de estatura y su mirada feroz lo convertían en el antagonista ideal, ya fuera en westerns, películas de gángsters o dramas bélicos. En la serie interpretó distintos personajes, pero siempre fue lo mismo: una amenaza enorme que avanzaba sobre la gente honesta. Charles Henry Simpson nació el 3 de diciembre de 1913 en Rochester, Nueva York. Su padre era contratista de obras y quebró con la crisis de 1929. La familia sobrevivió gracias al sueldo de su madre, que trabajaba de mesera. Cuando Mickey creció hasta convertirse en un joven imponente, consideró seriamente el boxeo. Algunos lo llamaron campeón de peso pesado de Nueva York, aunque los registros oficiales solo confirman 2 combates profesionales en Los Ángeles, y los perdió los 2. Pero cuando el director John Ford lo vio, supo de inmediato que había encontrado una cara para sus películas. Ford lo usó una y otra vez. En Mi querida Clementina, Fort Apache, Tres padrinos, She Wore a Yellow Ribbon y Centauros del Desierto. Participar en 9 películas de John Ford es un sello de calidad que simplemente no se compra. Su rol más memorable fue el de Sarge, el propietario racista de una cantina en la épica Gigante, 1956,
con Elizabeth Taylor, Rock Hudson y James Dean. Esa actuación quedó en la historia del cine como uno de los retratos más precisos de la injusticia social de la época. El 23 de septiembre de 1985, Mickey Simpson falleció en Northridge, California. Tenía 71 años. Casi no hay registros públicos sobre la causa de su muerte. Nunca dio entrevistas y rehuía la publicidad. Fue sepultado en Forest Lawn Memorial Park en Hollywood Hills. Dejó más de 175 créditos en cine y televisión. Un enorme legado de un hombre que vivió toda su vida en las sombras, pero que con esas sombras le dio forma a las grandes películas. Número 8. John Doucette, el pistolero. Más rápido de Hollywood. John Doucette participó en 11 episodios de El Llanero Solitario entre 1949 y 1955, cada vez con un nombre nuevo, pero siempre con el mismo conjunto de rasgos: una cara ruda, una voz profunda y ronca, y la capacidad de convertir cualquier palabra en una amenaza. Sus colegas decían que Doucette era el hombre con el gatillo más rápido de Hollywood. Muchos directores lo pedían específicamente para el rol de villano, porque nadie más desenfundaba un revólver con tanta convicción. John Arthur Doucette nació el 21 de enero de 1921 en Brockton, Massachusetts. La infancia fue de mudanzas constantes. Su padre buscaba trabajo durante la Gran Depresión, y la familia iba de ciudad en ciudad. En Los Ángeles, el joven John se enamoró del teatro y estudió en el Pasadena Playhouse. Fue reclutado en 1943 y combatió en Europa como soldado de infantería. Volvió con experiencias que transformaron su forma de actuar. Sus villanos siempre tenían algo auténtico debajo. No era actuación, era una amenaza real, porque él sabía cómo se veía el peligro de verdad. Doucette apareció en más de 280 películas y series de televisión. El punto más alto de su carrera fue su papel en Patton, 1970. La épica bélica que ganó el premio de la Academia a la mejor película. Doucette interpretó al general Truscott bajo el mando del personaje de George C. Scott. Ese fue el momento en que todo Hollywood finalmente vio la dimensión de su talento. También actuó en Valor de Ley, Cleopatra y Los hijos de Katie Elder, junto a John Wayne. Casado con la cantante de ópera Catherine Samples, desde 1948 crió 8 hijos. Al final de su vida, fundó la escuela de actuación Stagecoach en Banning, California, y siguió enseñando a jóvenes actores hasta casi el final. En 1991 falleció Catherine. 3 años después, el 16 de agosto de 1994, John Doucette murió de cáncer en su casa en Banning. Tenía 73 años. El pistolero más rápido de Hollywood se fue en silencio, dejando atrás 8 hijos, una escuela y casi 300 roles. Eso alcanza para varias vidas. Su lugar en Hollywood nunca fue ocupado. Número 9. Harry Lauter, el hombre de casi 300 películas. Harry Lauter apareció en El Llanero Solitario 11 veces entre 1949 y 1956. Como siempre, con distintos nombres y en distintos roles. Luke Potter, Garth Sandrich, Drake. Era el especialista en la segunda línea del mal. Ese hombre que hace creíble el cine de género sin reclamar el primer plano. A lo largo de su carrera, apareció en casi 300 películas y series de televisión. Una cifra asombrosa que muy pocos pudieron igualar. Herman Arthur Harry Lauter nació el 19 de junio de 1914 en White Plains, Nueva York. Su abuelo y su padre eran artistas acróbatas. La familia Los Lauter Voladores actuaba en el trapecio, y Harry conoció el riesgo físico desde que tuvo uso de razón. Antes de llegar al cine, trabajó como modelo para un fotógrafo profesional y compitió en rodeos como jinete. Su preparación física y su facilidad con los caballos le abrieron las puertas del western en Hollywood. También jugó a su favor el parecido físico con el especialista Tom Steele, que podía doblarlo sin problema en las escenas de riesgo. Lauter era incansable. 16 episodios del Gene Autry Show, 12 de Annie Oakley, 10 de Gunsmoke y 10 de Rawhide. Su cara aparecía en prácticamente todos los westerns de la época dorada. El único momento en que estuvo cerca del papel protagónico fue en Cuentos de los Rangers de Texas. 52 episodios entre 1955 y 1958 como el Ranger Clay Morgan.
pero la fama nunca llegó. Al retirarse, Harry Lauter sorprendió a todos revelándose como pintor. No era un pasatiempo, era una pasión profunda que había cultivado durante años en los sets de filmación. Fundó su propia galería en Studio City y pintó paisajes de los Tetons, la Sierra Nevada y las montañas rocosas. Esas mismas vistas que había conocido en decenas de westerns. El 30 de octubre de 1990, Harry Lauter falleció de un ataque al corazón en su casa en Ojai, California. Tenía 76 años. Sus cenizas fueron esparcidas sobre el Océano Pacífico. Casi 300 películas y varios cientos de cuadros al óleo. Ese es el legado de un hombre que toda la vida supo reinventarse. Número 10. Richard Crane, Ranger del espacio en el mundo del cowboy. Richard Crane actuó en El Llanero Solitario 10 veces entre 1950 y 1957, como distintos sheriffs, hombres de negocios y transeúntes que el destino cruzaba con el llanero. Su cara era familiar para millones de espectadores, gracias a otro gran papel. A comienzos de los años 50, fue la estrella de Rocky Jones, Ranger del espacio, una de las primeras series de ciencia ficción de la historia de la televisión. Fue un hombre que logró abarcar tanto el viejo oeste como el futuro intergaláctico en una sola carrera. Richard Ollie Crane nació el 6 de junio de 1918 en Newcastle, Indiana. Moreno, atlético y de presencia imponente, captó la atención de los estudios en los años 40, cuando la guerra había diezmado las filas de los actores masculinos en Hollywood. Crane trabajó sin parar, pero cuando los veteranos volvieron, su momento como protagonista había pasado. Fue entonces cuando encontró su lugar en el recién nacido medio televisivo. Rocky Jones, Ranger del espacio, debutó en 1954 y conquistó de inmediato al público infantil. El contrato de Crane incluía una cláusula que hoy suena casi cómica. Estaba obligado a no aparecer jamás en público sin su uniforme de Ranger espacial y a realizar giras anuales por al menos 60 ciudades, presentándose ante grupos escolares. En el sentido más literal, tenía que ser su propio héroe los 365 días del año. Aceptaba porque genuinamente lo creía. Cuando la serie terminó, Crane volvió a los westerns y a las historias policiales. Al final de su vida, llegó a ser presidente de una pequeña productora. El 9 de marzo de 1969, Richard Crane murió de un ataque al corazón. Tenía apenas 50 años. Está enterrado en el cementerio Valhalla en California. El hombre que conquistó tanto las praderas como los sistemas estelares se fue demasiado pronto. Número 11. Sandy Sanders. Doble de riesgo, instructor de equitación y guardián de la pradera, Sandy Sanders apareció en El Llanero Solitario en 11 episodios entre 1949 y 1957, a veces como agente de la ley, a veces como vaquero arriero, a veces como una voz fugaz de los llanos. Sus roles eran pequeños, pero su aporte a la serie iba mucho más allá de la actuación. Sanders era especialista de riesgo, entrenador de caballos y parte viva de esa cultura vaquera auténtica, sin la cual estas historias no hubieran resultado creíbles. Sandy Sanders nació el 23 de mayo de 1919 en Hereford, Texas. Creció moviéndose de un lugar a otro con su familia. Después de servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, armó un espectáculo ecuestre y salió de gira. Un día en Kansas se topó con un equipo de filmación. El productor lo miró y le dijo: «Usted tiene que ir a Hollywood». Sanders se encogió de hombros y fue. Lo contrataron de inmediato como doble de riesgo del famoso cantante y actor de westerns, Gene Autry, en Columbia Pictures. Durante 4 décadas realizó escenas de riesgo, entrenó caballos, abrió escuelas de equitación y dio clases de monta. Era un hombre de la tierra en el sentido más literal, aferrado a las riendas y al olor de los establos, como a las cosas más reales de la vida. El cine era su trabajo, pero los caballos eran su pasión. El 2 de enero de 2005, Sandy Sanders falleció en Santa María, California. Tenía 85 años. Vivió una vida larga en movimiento, a través de la guerra, los llanos, los sets de filmación y los establos. No todo el mundo deja un nombre famoso, pero quienes alguna vez lo vieron montar a caballo sabían que estaban ante un hombre que entendía algo importante sobre la libertad. Número 12. John Kayson, el boxeador de acero. Descubierto por Abbott y Costello,
John Kayson apareció en El Llanero Solitario en 12 episodios, desde la primera temporada de 1949 hasta 1957. Los papeles eran distintos, pero la esencia siempre era la misma. Él era el hombre al que había que vencer. Hacker, Cleet, Tug Kennedy, Shorty, Rawhide. Los nombres cambiaban, pero detrás de ellos siempre estaba el mismo rostro, levemente cuadrado, decidido, listo para la pelea. John Lacy Kayson nació el 30 de julio de 1918 en Valley View, Texas. En su juventud fue boxeador. Su victoria en el torneo Golden Gloves de Dallas le abrió el camino hacia el ring profesional, y su contrato llegó a ser adquirido por los actores George Raft y Hugh Herbert, quienes veían algo especial en él, pero la carrera en el boxeo no prosperó. Entonces, durante un almuerzo en la cantina de un estudio de Hollywood, lo descubrió el famoso dúo cómico Abbott y Costello, la pareja que dominaba la comedia estadounidense de la época. Su presencia les causó impresión, y le dieron un papel en su comedia Llegaron los Sargentos, 1941. Así comenzó una carrera de 20 años como uno de los especialistas de riesgo y actores de western más activos del medio. Kayson apareció en más de 200 películas y series de televisión. Muchos papeles no tenían ni siquiera crédito, solo secuaz o vaquero, pero el espectador atento siempre lo reconocía. Estuvo soltero durante la mayor parte de su carrera. En 1954 se casó en secreto en Las Vegas con la actriz y modelo Joy Reynolds, ganadora del concurso de belleza Miss Van Nuys en 1953, pero para cuando murió ya estaban divorciados. La noche del 7 de julio de 1961, John Kayson y un amigo iban en coche a cazar mapaches por una carretera cerca de Wilton, California, cuando el auto se salió de la vía. Los médicos documentaron fractura de cráneo, traumatismo cráneoencefálico grave, fractura de vértebras cervicales y de pelvis. Murió en un hospital de Santa Bárbara pocas horas después. Tenía 42 años. El último episodio de Lawman en el que actuó se emitió por televisión cuando ya había fallecido, siempre un poco después. Ese fue su destino. Número 13. Harry Harvey, médico, alcalde y hombre de 1000 rostros. Harry Harvey apareció en El Llanero Solitario 11 veces entre 1949 y 1955, siempre como alguien con autoridad o conocimiento, alcalde, médico, sheriff, juez. Era el arquetipo opuesto al villano, el ciudadano respetable que contaba con la ayuda del misterioso enmascarado. Y Harvey lo encarnaba con tal convicción que los espectadores creían de inmediato. Harry William Harvey Sr. nació el 10 de enero de 1901 en el territorio indio, esa región federalmente administrada en lo que hoy es el estado de Oklahoma. Comenzó en el espectáculo en 1918 como cantante en un conjunto de variedades. Luego recorrió el circuito de variedades, llegó a Broadway y recién en 1934 llegó a Hollywood. Su aspecto, formal, levemente nervioso, siempre digno, lo hacía indispensable en los roles de autoridad civil en los westerns. Apareció en más de 300 películas y series. Entre sus trabajos más destacados están El orgullo de los Yankees, El gran carnaval y Solo ante el peligro. Pero el destino le asestó un golpe terrible en su vida personal. En diciembre de 1978, su único hijo, el actor Harry Harvey Jr., falleció a los 49 años. El padre sobrevivió a su hijo 7 años. Su esposa Mabel murió en 1982. Solo y en silencio, pasó sus últimos años en Sylmar, California. El 27 de noviembre de 1985, Harry Harvey falleció en Sylmar. Tenía 84 años. No todo héroe tiene máscara y caballo blanco. A veces el heroísmo es un hombre de traje que llama a la puerta de un desconocido a pedir ayuda. Harry Harvey hizo ese momento real, una y otra vez, durante décadas. Y después la vida le fue quitando todo lo que amaba, uno a uno. Número 14. Clayton Moore como el llanero solitario. Y finalmente, el hombre sin el cual esta serie hubiera sido solo una serie más. Clayton Moore tenía 35 años cuando el 15 de septiembre de 1949 se emitió el primer episodio de El Llanero Solitario. Actuó en 169 de los 221 episodios producidos, más que cualquier otro actor en el papel principal. Y cuando la serie terminó, no se quitó la máscara, la llevó puesta 40 años más.
Su nombre real era Jack Carlton Moore. Nació el 14 de septiembre de 1914 en Chicago. Su madre se llamaba Teresa Violet. Su padre trabajaba como corredor de bienes raíces. En la familia había 3 hijos varones y Jack era el menor. De niño se convirtió en acróbata de circo a los 8 años y a los 14 ya actuaba en el trapecio. En 1934, en la Exposición del Siglo del Progreso en Chicago, el público aplaudió sus acrobacias aéreas. A finales de los años 30, llegó a Hollywood, adoptó el nombre artístico Clayton por sugerencia de un productor y comenzó su carrera como especialista de riesgo y actor en seriales de Republic Pictures. En 1949, el productor George W. Trendle lo vio en el serial El fantasma del zorro y de inmediato le ofreció el papel principal en la versión televisiva de El llanero solitario. Moore entrenó su voz para que sonara más parecida a la del llanero de la radio. Estudió el código del llanero solitario, un conjunto de principios sobre la justicia, la honestidad y el respeto por la vida, y decidió aplicarlo en su propia vida. Esto no era actuación, era una vocación. Cuando en 1952 los productores lo reemplazaron con John Hart debido a un conflicto contractual, el público lo notó de inmediato. 2 años después, Moore regresó, y el público lo celebró. Cuando la serie terminó en 1957, podría haberse retirado. En cambio, se ponía la máscara y el traje en cada aparición pública, en centros comerciales, inauguraciones de restaurantes, fiestas infantiles. 40 años seguidos, sin interrupciones. En 1979 ocurrió algo que quedó en la historia como uno de los escándalos judiciales más indignantes de Hollywood. Jack Rather, quien era dueño de los derechos del personaje, obtuvo una orden judicial contra Moore, prohibiéndole aparecer en público con la máscara. Rather quería filmar una nueva película y temía que Moore, que en ese momento tenía 65 años, devaluara la imagen de un héroe joven. Moore respondió de una manera que nadie esperaba. Reemplazó la máscara por unos enormes anteojos de sol de la marca Foster Grant y siguió haciendo apariciones públicas. La empresa Foster Grant lo convirtió de inmediato en su imagen de marca. Los fanáticos llamaron al boicot de la nueva película. La leyenda del llanero solitario, 1981, fracasó en taquilla. Tras la muerte de Rather, su viuda, la actriz Bonita Granville, retiró la demanda. Clayton Moore volvió a ponerse la máscara. Su máscara fue depositada en el Instituto Smithsoniano, el mayor complejo de museos del mundo, en Washington, D.C. Su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood lleva una inscripción única: Clayton Moore, el llanero solitario. Es el único actor en la historia cuya estrella incluye tanto su nombre como el del personaje que interpretó. El 28 de diciembre de 1999, Clayton Moore murió de un ataque al corazón en un hospital de West Hills, California. Tenía 85 años. Fue sepultado en el cementerio Forest Lawn, en Glendale. Su hija Dawn dijo después: "Creo que su legado vive en las cartas de los fanáticos. Las escriben policías, bomberos, maestros. Todos dicen que eligieron esa profesión por la manera en que él interpretaba a ese personaje. El llanero solitario era un héroe de ficción, pero el hombre que lo interpretaba era de verdad. Ellos existieron de verdad. Han pasado más de 75 años. Las máscaras ya no están. Las balas de plata ya no están. Pero las personas que construyeron ese mundo, semana tras semana, frente a una cámara, esas personas fueron reales. Algunos murieron jóvenes, llevándose consigo historias sin terminar. Otros vivieron hasta una edad avanzada, y aún así quedaron en la sombra. Uno se fusionó tan completamente con su personaje que se convirtió en él, para siempre. Otro cargó con el peso de un estereotipo que Hollywood le impuso junto al nombre tonto hasta el último aliento. Uno escribió canciones que cantaron en su funeral. Otro abrió una escuela para quienes vendrían después. Ninguno de ellos fue simplemente un actor de western. Cada uno fue una persona a quien la vida puso a prueba, de maneras que ningún guión podría imaginar, y la gran mayoría superó esa prueba. Escriban en los comentarios, ¿cuál de estos actores los sorprendió más? ¿La historia de quién fue la más inesperada? Leemos cada uno de sus comentarios. Y si todavía no presionaron el botón de suscribirse, háganlo ahora mismo. Historias como estas aparecen aquí todas las semanas. Historias de personas que la pantalla recuerda, pero que el mundo olvidó. Arriba, Silver. Vamos.